Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa después de la reunión con el jefe de Estado, con don Felipe. Le he trasladado la posición de nuestro partido. Le he dicho al rey que Ciudadanos ha propuesto una solución de Estado, una solución que pasa, lógicamente, por una rectificación y un movimiento por parte del señor Sánchez. Esta misma mañana también he hablado con Pedro Sánchez y le he trasladado esa misma posición. Ciudadanos le ha dicho a Pedro Sánchez, y hoy le hemos dicho al rey, que si Sánchez rectifica, todavía hay tiempo de que este país se ponga en marcha. Pero ahora mismo solo hay una persona que tiene que decidir si quiere un acuerdo de gobierno con populistas y nacionalistas, si quiere una solución de Estado con los constitucionalistas o si, como muchos piensan, quiere elecciones desde el primer día para que España siga bloqueado otros 6 meses. La única persona que puede contestar a estas preguntas es Pedro Sánchez y es la única persona que en este momento está bloqueando absolutamente la situación. Ni acepta negociar con sus socios, ni acepta una solución de Estado con condiciones absolutamente asumibles para cualquier constitucionalista, con Ciudadanos y el Partido Popular, y parece que prefiere la opción de elecciones. Pero yo les digo una cosa, y se lo he dicho al rey y lo digo ya ahora aquí. Es verdad que Sánchez ha perdido mucho el tiempo, 6 meses prácticamente, mareando la perdiz, montando escenarios para una ceremonia de la confusión. Ha llegado a día de hoy, a este lunes, sin acuerdos, con fracaso, sin capacidad de llegar a acuerdos. Un candidato que no puede llegar a acuerdos sin mayoría es un candidato que fracasa, pero desde la oposición creo que sí hemos estado a la altura y hemos propuesto una solución de Estado. Pedro Sánchez ha pretendido despachar, y se lo he dicho esta mañana, pretende despachar con falsedades, como las que ha dicho en ese documento, realidades que los hechos demuestran. Por ejemplo, le hemos propuesto una mesa de negociación para un nuevo gobierno de Navarra entre constitucionalistas, es decir, Navarra Suma, UPN, Ciudadanos y el apoyo del Partido Popular junto al Partido Socialista de Navarra. Sánchez no puede negar hoy lo que es una evidencia, que es un acuerdo de gobernabilidad entre Pedro Sánchez, por tanto su candidata al PSN, Geroa Bai, Podemos y el apoyo externo de Bildu. Eso es un hecho, no es una opinión. A mí me preocupa que Pedro Sánchez ya no niegue opiniones o ideologías contrarias, niega hechos, que es que existe un gobierno en Navarra que gobierna con los nacionalistas y con Podemos. Y le pedimos que rompa ese acuerdo y que formemos una coalición de gobierno constitucionalista. Por cierto, como ya se había producido años atrás en esa comunidad foral. Segundo, Sánchez niega, en este caso, que pueda comprometerse a no indultar o no ejercer el derecho, o en este caso la prerrogativa de un gobierno a indultar. Por supuesto que lo puede hacer y lo debe hacer. Y lo debe hacer porque el señor Iceta se ha dedicado a decir durante mucho tiempo que habría que indultar a los señores que han dado un golpe en Cataluña. Si hay sentencia condenatoria, nosotros solo pedimos precisamente que no haya injerencia en la justicia. Y le he pedido a Pedro Sánchez que se comprometa por escrito a no ejercer la prerrogativa del indulto en un caso tan grave como el del golpe del Prusés. Y Pedro Sánchez no se quiere comprometer a decir no a los indultos. De hecho, ahora en el Parlamento vamos a votar esta tarde, esta noche, una votación precisamente de un compromiso parlamentario para no ejercer esa prerrogativa obsoleta y privilegiada que nosotros nunca hemos defendido. Y finalmente, Sánchez niega la realidad, su programa electoral, su programa político, el que presentó a bombo y platillo con 30.000 millones de gasto y con subidas en los impuestos a las clases medias como el dieselazo, subidas de IRPF que habíamos bajado antes y otros impuestos que no quiere suprimir como sucesiones. Por tanto, estamos a tiempo, pero para estar a tiempo necesitamos que Sánchez rectifique. Si Sánchez rectifica, si Sánchez hace un giro hacia el constitucionalismo y rompe sus acuerdos con los separatistas y populistas, entonces estamos a tiempo, España tendrá legislatura, España tendrá gobierno y España se pondrá en marcha. Por tanto, si Sánchez rectifica, puede haber acuerdo, estamos a tiempo para el acuerdo hasta el último minuto y podemos plantear una solución. Pero si Pedro Sánchez no se mueve, no rectifica, sigue con esos acuerdos con los nacionalistas y populistas y sigue en sus 13 que la solución es bloquear España, entonces España en vez de soluciones tendrá problemas. Pero el problema empezará a ser Pedro Sánchez, porque es un candidato incapaz de llegar a acuerdos, incapaz de desbloquear el país, incapaz de poner a este país en marcha. Así que estamos ante una dicotomía que se va a resolver en los próximos días o en las próximas horas, ya veremos, donde Pedro Sánchez ya no puede seguir engañando a mucha gente poco tiempo
a poca gente mucho tiempo. Porque es lo que está haciendo. Sánchez intenta engañar a mucha gente mucho tiempo. Y hemos llegado al momento en el que ya no puede engañar a nadie más. Tiene que decirle al rey si acepta una propuesta de coalición con sus socios de gobierno o si acepta una solución con la oposición, con esos 3 compromisos que le hemos planteado. Y la otra opción es ir a elecciones. Así que si Sánchez no quiere compromisos con sus socios de gobierno y no quiere un pacto entre constitucionalistas para sacar el país adelante, entonces Sánchez lo que quiere es ir a las elecciones y bloquear este país un año entero. Ese coste electoral, quiero repetirlo, serían 175 millones de euros, 6 meses sin legislatura, sin presupuestos, sin leyes, con un país con los peores datos del mes de agosto de paro de los últimos años y con una economía incierta. Así que yo le pido al señor Sánchez que rectifique. Me da igual que nos insulte. Esto no va de egos, esto va de España. Me da igual que despache con falsedades o con cartas lo que debería ser una reunión de trabajo seria entre partidos políticos para desbloquear la situación. Me da igual. Creo que a estas alturas estamos todavía a tiempo y tenemos la obligación de intentarlo. Y le quiero decir a muchos españoles que están viendo con estupor el bloqueo político al que nos han llevado Sánchez e Iglesias. Ver cómo el candidato no quiere gobernar ni quiere formar gobierno. Ver cómo el candidato intenta que nadie le haga una propuesta. Básicamente, le quiero decir a muchos de esos españoles que si conseguimos que Sánchez rectifique, vamos a luchar hasta el último minuto para que este país tenga gobierno, legislatura y se ponga en marcha. Por nosotros no va a quedar, porque nosotros tenemos sentido de Estado y entendemos que la oposición también tiene una labor que hacer en todo esto. Pero repito, ya no está en nuestras manos, solo es Pedro Sánchez el que puede aceptar una solución de Estado o el que puede aceptar un gobierno con sus socios y nadie más. Así que en las próximas horas entiendo que eso, espero que lo sepamos y espero que sepamos si Sánchez está dispuesto a llegar hasta el último momento para sacar al país adelante o si tiene definido desde el primer minuto, desde el 28 de abril, que hay que repetir elecciones cada vez que no le guste el resultado. Yo me niego a pensar y me niego a aceptar que mi país es un país anómalo en el que hay que votar 2 veces cada vez que hay que votar. Porque los líderes políticos que tienen que formar gobierno y los candidatos no son capaces de llegar a acuerdos. Y en este caso los candidatos que ganan las elecciones o que tienen capacidad de mayoría. Es la primera vez que llega un candidato con en este caso 2 sumas posibles, por lo menos para una investidura, y no las quiere aceptar y no quiere poner el país en marcha. Pues blanco y en botella. Así que le pido a Sánchez que reflexione, que rectifique, que no despache a la oposición ni a la mitad de España ni con insultos, ni con cartas, ni con falsedades, que nos reunamos, que trabajemos y si me llama esta tarde, y si me llama esta noche, si me llama mañana, para trabajar y para comprometerse con esas condiciones, nosotros estamos disponibles 24 horas para desbloquear este país. Pero, insisto, no está en nuestras manos que Sánchez rectifique, solo está ahora mismo en sus manos y en su cabeza. Es lo que le he trasladado al rey, es lo que le he dicho, que vamos a pelear hasta el último minuto que Sánchez rectifique ante esta tesitura, porque convocar elecciones, gastar dinero, perder el tiempo, nunca puede ser una buena solución, te interese más o te interese menos el resultado electoral que hubo el 28 de abril. Y nada más, estoy abierto a cualquier pregunta o formulación que puedan hacerme. Sí, buenas tardes. Está usted diciendo que el presidente del Gobierno en funciones tiene 2 opciones, la de sus socios, la de la izquierda se entiende, o la de la abstención que le ofrece la oposición. Usted se reunió ayer con Pablo Casado y, salvo que usted tenga otra información, parece que la postura del Partido Popular sigue siendo de rechazo a la abstención, de votar no en una eventual investidura. Me gustaría preguntarle cómo le salen en ese sentido las cuentas. Y otra cuestión, usted hoy mismo en una entrevista ha dicho que ha llegado al convencimiento de que Sánchez desde el primer momento quería elecciones. ¿Admite usted entonces un error de diagnóstico al haber dicho después de las elecciones de abril que Sánchez lo tenía hecho con sus socios? Gracias. En cuanto a lo primero, yo estoy de acuerdo con Pablo Casado, y ayer hablamos, es obvio, que Sánchez tiene que moverse. Yo también voy a votar que no, y votaría que no si Sánchez no se mueve. Estamos en la misma posición. Lo único que a mí me preocupa que en este país, por mantener posiciones y por no hacer acercamientos que desbloqueen el país, todos nos mantengamos en una posición sin que haya ni siquiera un acercamiento, en este caso con 3 condiciones, que son Navarra, Cataluña, impuestos, familias y autónomos. Eso es lo que hemos hecho. Yo quiero pensar que si el señor Sánchez rectificara, y quiero pensar que si hubiera un gobierno constitucionalista en Navarra, quiero pensar que si pudiéramos aplicar la Constitución en el eventual supuesto que hubiera que hacerlo juntos en Cataluña, si hubiera un no a los indultos por escrito, si no hubiera subida de impuestos, si no hubiera subida a los autónomos, yo quiero pensar
que todos los partidos, incluidos Ciudadanos, pero también el Partido Popular, nos tendríamos que plantear si preferimos ir a elecciones o si preferimos desbloquear el país. Pero no me corresponde a mí, efectivamente, le corresponde al Partido Popular. Lo que seguro que no va a conseguir Sánchez, y a lo mejor es su objetivo, no lo sabemos, no va a conseguir que nos movamos ni nosotros ni el Partido Popular si no rectifica, si no gira hacia el constitucionalismo, si no asume cosas muy asumibles para la mayoría de socialistas. Yo he escuchado a líderes socialistas decir que Ciudadanos y el Partido Popular tenían que plantear alguna alternativa. Y ahora que lo hacemos, ¿dónde están esos líderes socialistas que decían que no había que pactar con Gero Abay o Bildu en Navarra? ¿Dónde están esos que decían que teníamos que ir juntos en Cataluña? Bueno, pues hemos hecho y hemos propuesto algo eventual, es verdad, porque Sánchez no ha girado, y así estamos. Así que yo lo que planteo, y creo que en eso coincido con Casado, es que es Sánchez quien tiene que rectificar. Nosotros no podemos, como dice Sánchez, entregar ni los votos, ni los escaños, ni el compromiso de los partidos de la oposición, porque un Parlamento, creo que todos lo sabemos, es gobierno y oposición. Y la oposición puede ser generosa, la oposición puede ser de Estado, pero la oposición tiene que defender los intereses del país y también sus programas electorales y sus votantes. Así que, en este sentido, solo Sánchez puede rectificar. Solo con la rectificación de Sánchez sabríamos si el Partido Popular sería capaz de negociar esas condiciones o de abstenerse antes que evitar las elecciones. No creo que el Partido Popular esté diciendo con eso que quiere ir a las elecciones, así que no le he escuchado decirlo. El otro que me decía... Sí, yo dije que estaban a punto de llegar a un acuerdo y que creía que lo tenían hecho, y yo quiero recordarles a todos ustedes que les ha separado el ministro de Trabajo. Y no es una opinión. En la tribuna, Pablo Iglesias dijo que si tenían el Ministerio de Trabajo, que había acuerdo de coalición. No debatieron programas, no discutieron de impuestos, estaban de acuerdo, no discutieron de territorialidad, de pactos con los nacionalistas, no discutieron de nada porque piensan lo mismo. Por eso son sus socios en tantos lugares de España. Ahora bien, el ego, el enfrentamiento, las sillas, y en este caso el Ministerio de Trabajo, fue el gran impedimento. No lo digo yo, esto lo vieron todos ustedes en la tribuna del Congreso. Yo creía, y sigo pensando, que ese intento que llegaron estuvo a punto de cerrarse. Ahora bien, llegado a este punto, viendo que Sánchez ni vuelve a plantear un acuerdo, ni siquiera llama a Pablo Iglesias, es que nos hemos enterado casi como una telenovela radiada en la tribuna del hemiciclo, que el que quiere ser candidato no ha llamado ni siquiera a Pablo Iglesias para buscar un acuerdo. Oiga, pues eso nos hace pensar a muchos, ya menos locos, que a lo mejor es verdad que esa estrategia de acuerdo luego se giró a una estrategia de ir a elecciones. En todo caso, los españoles juzgarán si hay elecciones. Si las evitamos, creo que le hacemos un favor a todos los españoles, más allá de ideologías, evitando un bloqueo político. Pero si no lo evitamos, creo que los españoles tomarán nota, supongo, de quienes han bloqueado el país, de quienes hemos propuesto alternativas o soluciones intentando acercar posiciones, de quienes estábamos de acuerdo en jugar un rol constitucional en la oposición o en el Gobierno. Esto lo juzgarán los españoles si hay urnas, pero yo insisto, espero que Sánchez rectifique, estamos a tiempo, aunque vamos mal de tiempo, para arreglarlo, porque solo con asumir esos compromisos por escrito y rectificando podríamos permitir que este país se ponga en marcha. Sí, yo quería saber... ¿Me oye? Yo quería saber, respecto a la carta que Televisión Española ha enviado a los líderes políticos, entiendo que a usted también, sobre un posible futuro debate electoral, si cree que esto es una señal de que parece que ya estamos en ese escenario. Y en el caso de que hubiera esas elecciones, si cree que Ciudadanos podría verse no tan penalizado, como decían las últimas encuestas, por este giro que ha hecho de intentar pactar con el PSOE. Bueno, a mí, si me permite, supongo que a muchos españoles que no lo sepan, nos están preguntando por una carta que acabamos de recibir esta mañana o este mediodía, los partidos políticos, donde la televisión pública está dando por hecho que hay elecciones y nos está pidiendo fecha para un debate electoral. Es decir, Sánchez y sus enchufados ya no disimulan. No disimulan ya. Tezanos, con el carné en la boca del PSOE, se dedica a atizar a los partidos de la oposición públicamente. Y luego se supone que hace encuestas y que nos tenemos que creer, además. Eso es un chiste, claro. Y ahora vemos a Rosa María Mateo, a la presidenta puesta a dedo, enchufada por Sánchez, enviándonos cartas convocando elecciones ya antes que el rey o que la presidenta de la Cámara. Porque ella ya sabe que va a haber elecciones. Supongo, ¿no? Porque si no, ¿cómo envías una carta antes de que sepamos si hay acuerdo o si hay elecciones? ¿Se puede ser más descarado? ¿Se puede tener más cara que convocar elecciones antes de que se convoquen? ¿Por qué sabe la señora Rosa María Mateo que va a haber elecciones? ¿Es que acaso habla con Sánchez? No, ¿verdad? ¿Es que acaso está enchufada por Sánchez? Sí.
¿Es que acaso tiene algo que ver con Sánchez? Joder, la última vez estuvo a punto de evitar un debate electoral para que todos los españoles lo viéramos porque se lo pidió Sánchez. Esto es lo que no puede ser. España no es del presidente de gobierno, ni el PSOE, ni el PP, ni de Ciudadanos. Esa tele la pagamos todos. No se puede tener tanto descaro. No se puede enviar una carta como si hubiera elecciones a los candidatos antes de que ni siquiera el rey se pronuncie, ni siquiera los candidatos podamos llegar o no a un acuerdo. ¿De verdad tenemos que pagar esta televisión con dinero público? Hay muchos españoles que empiezan a estar muy hartitos ya de pagar con dinero público una televisión al servicio de un partido político. No solo en televisión española, seguramente, pero también. Así que yo le pido ya un poquito de vergüenza, un poquito de vergüenza. Yo pedí la dimisión de la señora Rosa María Mateo en el debate electoral y lo sigo pensando por cosas como esta. No se puede tener tanta cara, no se puede utilizar el dinero público al servicio del señor Sánchez y su gloria. Y no se puede convocar elecciones antes de que el rey se pronuncie y antes de que los candidatos ni siquiera intenten un acuerdo. Esto es a lo que me refiero cuando algunos pensamos que a lo mejor Sánchez tiene en su mente llevar a España a elecciones en vez de una solución. Buenas tardes. Hablaba usted de propuesta eventual. No sé si eso quiere decir que si finalmente Sánchez no logra un acuerdo para la investidura, su propuesta caducaría, no se mantendría para la siguiente convocatoria electoral. Y también hablaba de insultos. Quería saber qué le ha parecido el tono utilizado de Sánchez en la carta, porque hace menos de una semana le llamaba hipócrita y ahora le ha llamado estimado Albert. Quería preguntarle también qué considera justamente. ese cambio. Mire, respecto, efectivamente, estamos en una situación excepcional, lo decía ayer, lo vuelvo a pensar hoy, todavía más excepcional, han pasado 24 horas sin que Sánchez rectifique, estamos al límite de un final, de un tiempo de descuento prácticamente, porque Sánchez ha perdido 6 meses, y claro, efectivamente, estamos en una situación excepcional y una propuesta excepcional, que es que la oposición, que es oposición, pueda incluso plantearse una abstención o una posición vinculante desde la oposición, una abstención condicionada a una serie de cosas como Navarra, Cataluña o los impuestos a la economía. Claro, efectivamente, eso es para una situación excepcional en un momento excepcional. Y no es que caduque, no, es que le estoy pidiendo a Sánchez que rectifique. Es decir, que cambie su posición. Y lo he dicho y lo repito. Si Sánchez nos lleva a unas elecciones tirando por la borda una propuesta con sus socios de gobierno por un lado y una propuesta de una solución de Estado con los constitucionalistas por otro, entonces Sánchez ya es el problema. Será el problema si hay campaña electoral, porque si un candidato no es capaz de llegar a acuerdos, desiste, no quiere reunirse, no quiere hablar con nadie, no quiere reunirse con nadie, oiga, la presidencia del gobierno uno se la tiene que currar, uno tiene que negociar y hablar con los demás, uno tiene que buscar apoyo si no tiene mayoría absoluta. Me parece de sentido común, lo entiende cualquiera. Pero Sánchez quiere, con mayoría simple, tener mayoría absoluta. Sánchez quiere convocar debates electorales antes de que tengamos elecciones. Y Sánchez quiere que les entreguemos los votos todos los demás partidos sin ninguna condición a cambio. Eso no se ha visto nunca en democracia. Hemos visto muchas cosas en España, pero nunca hemos visto un candidato que quiera que le regalen los escaños y los votos de los demás sin ninguna condición y sin ninguna participación en el gobierno. Bueno, pues esto es la primera vez que sucede. Por eso digo, si Sánchez fuerza unas elecciones, si Sánchez quiere ir a elecciones, el problema de este país se llamará Pedro Sánchez. Y tiene que asumir en sus espaldas la responsabilidad de forzar unas elecciones cuando tiene soluciones viables, por lo menos la de los constitucionalistas, encima de la mesa. La última. Sí, señor Rivera, una preguntita muy breve. Perdona. Yo más allá del tono, porque el tono, claro, el tono llegó a tal punto de llamarnos hipócritas, insultarnos y llamarnos fachas y todo eso que dice el PSOE, que si le tengo que tener en cuenta a Sánchez todo lo que nos ha dicho estos últimos años, no es que haya una solución de Estado, es que esto explotaría por los aires, ¿verdad? Y como no quiero que explote por los aires, sino que haya una solución de Estado, mi obligación es no tener en cuenta los insultos, los desprecios o los ninguneos del PSOE a Ciudadanos o al Partido Popular e intentarlo hasta el último minuto. A mí no me pagan para cuidar el ego de nadie, ni la reputación de nadie, ni el plurito de nadie. Aquí nos pagan para poner soluciones encima de la mesa. Y creo que en este caso los españoles, más allá de discrepancias, de insultos, de rifirrafes, nos piden hoy que no llevemos a este país a un agujero negro que se llama elecciones. Y si sí, una cosita muy breve. Sí. Y además, enlazando con esto de no ir a elecciones, usted ha dicho que si mañana Sánchez le llamara para seguir negociando, que usted, lógicamente, pues se pondría o se reuniría, no sé qué sea. Eso quiere decir que esta posibilidad que se ha estado barajando en el día de hoy y que no es otra cosa que seguir el calendario, es que, aunque el rey hoy no propusiera a Pedro Sánchez esta misma tarde, podría darse la situación de que ustedes
Pedro Sánchez con usted o con Pablo Iglesias podría seguir negociando, porque todavía queda tiempo para convocar un pleno el jueves, para el viernes y hasta las 12 de la noche del lunes. Quiero saber si usted cree que esa posibilidad existe. Gracias. Mire, yo entiendo su pregunta, pero entiéndame a mí también. Lo último que haría en una rueda de prensa, y más después de verme con el rey, es decirle al rey lo que tiene que hacer. El rey tiene una función constitucional que además está muy clara, limitada, de arbitraje, de propuesta, de evaluación, y el rey esta noche o cuando sea, cuando acabe, supongo, lo lógico es que evalúe y diga si hay candidatos, si no hay candidatos, si hay mayorías posibles, si va a una investidura o no. Pero válgame, lo último que voy a hacer es convocar yo un pleno de investidura o desconvocarlo. Bueno, seguramente no me he expresado bien. No, yo no quería decir lo que tiene que hacer el rey. El rey hará lo que tiene que hacernos. Eso está claro y esta tarde, noche, sabremos si hay candidato o no. Pero como todavía queda tiempo, es posible que pueda haber un candidato, pueda haber un pleno de investidura, vamos, para entendernos, el mismo viernes. Es que yo no, ni yo soy la presidenta Batet ni soy el jefe de Estado. Son, en este caso, la Casa Real y el jefe de Estado quien tiene unas funciones y la presidenta del Parlamento otras. Entonces yo ni puedo, ni quiero, ni pretendo convocar plenos ni desconvocarlos. Yo lo único que le digo es que mientras haya tiempo material, mientras no se cierre esa posibilidad, nosotros estamos con el teléfono abierto esperando a que Sánchez diga rectifico y sí asumo esos compromisos y vamos a poner negro sobre blanco esos compromisos, los voy a firmar en un calendario y vamos a hacer una reunión. Si eso sucede, no sé si en la próxima hora o 3 horas o cuándo, digo que estamos dispuestos porque nosotros creemos que sí hay tiempo a pesar de que se ha perdido el tiempo. Yo, lo otro que ha dicho usted, las consideraciones, sé que ustedes además es su trabajo y lo hacen bien y preguntar y opinar y saber qué va a pasar con eso, no lo sabemos. Eso es algo que tiene que decir el rey hoy y luego la presidenta Batet pues tendrá que tomar la decisión si es que le encargan o no una eventual investidura. Yo ahí ni entro ni salgo. Solo les digo que lo que depende de Ciudadanos, no lo que depende del PSOE, ni del rey, ni de la señora Batet, nosotros estamos dispuestos y preparados para firmar esas condiciones que haga posible que este país se desbloquee. Son condiciones muy claras, muy nítidas, pero que hay que concretar, comprometerse y en vez de criticarlas o en vez de ningunearlas, comprometerse. Si uno quiere ser presidente de tu país, tiene que asumir esas condiciones. Y si uno no puede firmar por escrito que no indultará a los golpistas, si no puede firmar que prefiere un gobierno constitucionalista que un gobierno con Geroa Bai o Bildu, si uno no puede asumir que tiene que ir junto en Cataluña si hay que aplicar la Constitución, si uno no puede asumir eso, a mi juicio, no puede ser presidente de este país para representarnos a todos. Así que yo creo que esas condiciones son condiciones sine qua non para poder sentarnos y espero que Sánchez rectifique. Lo sabremos en las próximas horas si Sánchez quiere negociar o quiere rectificar o si Sánchez quiere tirar la toalla y tirarnos a todos, en este caso, la toalla por los demás y llevarnos al agujero del bloqueo político. Muchas gracias y buenas tardes.